Cuánto me alegra que usted haya dedicado este tiempo para estudiar con nosotros acerca de la transformación de su vida. Le estamos enseñando a transformar su vida, un programa a la vez. En estos días estamos enfocando en usted y la vida piadosa, la devoción personal. Vamos a tener un enfoque bíblico en la espiritualidad saludable. Esto es maravilloso. Poder entender cómo relacionarnos sabiamente con Dios. Inicio con este principio. Sin una sincera devoción personal es imposible vivir una vida piadosa que dé la gloria a nuestro Padre Celestial con consistencia y nos permita vivir una vida de excelencia. El cristianismo enseña que todo cristiano tiene la obligación de desarrollar una vida de devoción personal. Esto no es religiosidad. Nuestra total devoción debe pertenecer al Salvador que dio su vida por nosotros y que demanda ser el Señor de nuestras vidas. Y todo cristiano debe entender esta obligación de mantener una vida de devoción total con el Señor de su vida. Pero mucha gente habla de devoción. Hablemos de eso, nuestra obligación cristiana. Devoción total a nuestro Señor. El Señor y Salvador de nuestra vida no quiere parte de nuestra lealtad porque no admite dioses ajenos. Él es nuestro único Salvador y demanda nuestra devoción total, y que solo a Él lo declaremos Señor y nos sometamos como Señor. Como vamos a hablar de devoción, ¿qué es la devoción? La devoción es la inclinación, el amor que uno siente. El deseo de ser fiel, la fidelidad que demostramos a quien somos devotos, se manifiesta en la aceptación de los principios que enseña la persona o la religión, una fiel vivencia de ellos, es una persona devota. Pero para nuestro estudio, devoción es el afecto y dedicación ardiente que sentimos por Dios. Porque sabemos que Él siempre tiene en mente nuestro bien, que sus mandamientos son siempre buenos, que nunca hace nada mal para nosotros. Ese amor profundo por nuestro Dios nos motiva a vivir conforme los principios que Él demanda. No hay devoción genuina cuando ésta solo se queda en la mente, adorando. Cuando es solo emocional, si no se practican las verdades bíblicas que entrega aquel a quien somos devotos. Devoción no es solamente cantar a quien amamos, es obedecer a Él. Debemos ser devotos totales a Cristo y sus verdades, porque el cristianismo es Cristo. Él exige ser el único Salvador y el único Rey y Señor de nuestras vidas. Ahora, yo no puedo comunicar esta verdad mejor que lo que leí en el libro El cristianismo es Cristo, escrito por Griffith Thomas. Escuche lo que él dice. Palabras sabias y bíblicas. El cristianismo es la única religión en el mundo que descansa sobre la persona de su fundador. Claro, todos los demás están muertos. Un hombre puede ser un fiel maometano sin preocuparse mucho de su profeta Mahoma. Un hombre puede ser un fiel verdadero budista sin conocer nada acerca de Buda. Es muy diferente con el cristianismo. El cristianismo está ligado a Jesucristo y depende de nuestra visión de la persona de Jesucristo y los hechos claros que tengamos de Él. Porque eso es lo que envuelve y determina nuestra visión del cristianismo. Tenemos claro lo que es Cristo, tenemos claro el cristianismo. El cristianismo no es nada menos, dice el autor, ni puede ser nada más que una relación con la persona de Jesucristo. La idea final y fundamental y el hecho verdadero del cristianismo es la persona de Jesucristo. No podemos separarnos de este hecho central. Esto influencia nuestro pensamiento, controla nuestras emociones, prueba nuestra actitud cuando tenemos una relación con Cristo. Agrega el escritor, quite la resurrección y quitará lo milagroso del mensaje del Evangelio. Saque la resurrección y no tendrá mensaje del todo. Su predicación es vana, es sin sentido, es vacía. Así dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Porque Cristo es el cristianismo y el cristianismo es Cristo. La Biblia, toda la Biblia es acerca de Cristo.
Y Cristo requiere nuestra devoción total, porque sin Él no existe cristianismo. Estoy convencido que sin una vida de devoción personal nos convertimos en religiosos que siguen rutinas, pero no en discípulos que viven su fe. La vida del cristiano debe estar orientada, estructurada, organizada, de tal forma que prepare el terreno para vivir piadosamente. Cada acción, cada respuesta, cada relación que iniciamos o terminamos debe estar tan bien organizada y evaluada por los principios bíblicos que nos permitan tener una respuesta piadosa. Ahora, nuestro problema es que, a pesar de que somos nuevas criaturas, todavía tenemos un viejo hombre y un cerebro fresco formado por nuestros padres, por la sociedad, lo que leímos, lo que vimos, lo que sufrimos, lo que gozamos. Y todo aquello nos mueve hacia la impiedad. Por ello necesitamos desarrollar la vida de devoción personal. Esta disciplina que significa un trabajo tesonero, un involucramiento diario con las verdades bíblicas que debe ser mantenido porque somos devotos de nuestro Rey y Señor. Hablemos de Jesucristo, ejemplo maravilloso de una devoción extraordinaria. No existe ejemplo más maravilloso de devoción que el que nos dejó nuestro Salvador. La vida de Jesucristo es una extraordinaria muestra de la verdadera devoción. Por ello, no solamente debemos admirarlo, sino que es imprescindible que con nuestras actitudes, palabras y acciones acostumbremos a imitarlo. Nada mejor para el ser humano en su devoción con Dios que imitar la devoción de Cristo con su Padre. Esa es la relación que debemos imitar. Recuerden que Jesucristo no solo determinó someterse a su Padre, sino que vivió una vida de permanente comunión y sujeción a Él, y nos dejó el ejemplo para que desde principio a fin luchemos por mantener una devoción personal genuina. Jesucristo determinó someter su vida a la voluntad soberana del Padre que le envió, estar en comunión con Él por medio de la oración, de la adoración, de la práctica diaria de la voluntad del Padre. Él lo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad. Él vino para hacer la voluntad de aquel que le había enviado. Mostró en todo momento su enfocada devoción a su Padre, con su fidelidad a la voluntad del Padre que le envió. Esa es nuestra devoción. Ser devotos a Cristo es que en cada acción, cada palabra, cada actitud estamos pensando hacer y actuar como Cristo. El cristiano con alegría, no como una carga, debe anhelar someterse a la voluntad divina. No debe sentir que es una pesada obligación que debe ser cumplida, sino una respuesta hermosa que necesita ser expresada. Nuestra devoción personal no debe ser un acto resultante del miedo a fallar. Tampoco debe ser producto de la culpabilidad, sino del anhelo de mantener una relación hermosa de cercanía caracterizada por la santidad. Dios demanda sinceridad y amor por Él. No solo demanda trabajo arduo y celo doctrinal. Eso fue lo que le demandó de la iglesia de Éfeso. ¿Recuerda lo que dice en Apocalipsis 2? Yo sé todo lo que haces, dice. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Mira la descripción. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Nota, sana doctrina. Celo por Dios. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Fidelidad. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio.
Qué lindo ejemplo. Esta congregación trabajaba diligentemente, eran personas conocidas por su celo, su discernimiento, conocían bien su doctrina, no querían impostores en medio de ellos. Era una iglesia famosa por su doctrina, apegada a la Biblia. Probablemente tenía líderes fuertes, personas valientes, dispuestas a asumir una posición firme y a oponerse al mal. No, ellos no tenían tiempo para farsantes. Eran eficientes, llenos de celo, incansables en su búsqueda de la verdad. Qué lindo ejemplo. Pero en los 3 primeros versículos nos muestra elogios. Seguramente esos elogios, por describir la congregación, nos hubieran atraído a nosotros, hubieran atraído a otros, cientos de feligreses tal vez, a la iglesia de Éfeso en el primer siglo. Pero antes de que nos animemos mucho viene otra verdad. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesucristo, nuestro ejemplo de devoción, demanda que tengamos esa devoción que Él mantuvo con su Padre en todo momento, en toda su vida, aún en medio de la desesperación del Getsemaní, en el tormento de la cruz, en el desprecio de su familia, en el desprecio de la gente. En su libro Imágenes Verbales del Nuevo Testamento, Archibald Robertson escribe: este primer amor, prueba de su nueva vida en Cristo, se había enfriado a pesar de su pureza doctrinal. Ellos habían perdido su devoción personal. La congregación se convirtió en un centro de estudios. Mantenían la pureza de su doctrina, eran fieles en su servicio, pero habían perdido ese amor que resulta en la devoción que Dios demanda de nosotros. Devoción total. Hablemos de nuestra acción permanente, mantener nuestra intimidad. Dios nos eligió y hemos sido salvados por Dios para que mantengamos una vida de tal devoción personal que nos permita vivir la vida fructífera y realizada que Dios para nosotros ha diseñado y nos convierta en fieles testimonios de la maravillosa salvación que Dios nos ha entregado. Sí, mis queridos hermanos, nuestra devoción debe ser constante. Ahora, debido a que somos pecadores, en algún momento pondremos algún obstáculo entre nuestra relación cercana con Dios y nosotros. Por ello debemos crear hábitos para restaurar nuestra relación. Los hábitos buenos nos permiten mantener la continuidad, tener como hábito orar, medio de gracia, leer la Biblia para aplicarla, medio de gracia. No es malo. Debemos tener regularidad y comprender que son la adoración, la alabanza, la lectura de la palabra, el ayuno. Son herramientas que nos permiten acercarnos a Dios y que se van acompañadas de una vida de santidad. Pues según el apóstol Pedro, cuando mantenemos relaciones tóxicas o pecaminosas con nuestro cónyuge, nuestras oraciones serán estorbadas. Recuerde que solo la oración bíblica y el conocimiento y aplicación correcta de las Escrituras son medios de gracia que producen santidad. Jesucristo tuvo total devoción al Padre. ¿Sabe qué demanda? Total devoción de sus hijos. Por eso la pregunta es lógica. ¿Cómo mantenemos esta devoción personal saludable? ¿Cómo lo hacemos? La respuesta está en este principio. Debemos realizar esfuerzos permanentes para conocer lo que nuestro Rey demanda y las doctrinas y moral que Él exige que tengamos, y con la ayuda del Espíritu Santo, hacer todo esfuerzo por cumplir su voluntad y vivir en santidad. Devotos. La superficialidad es la maldición de nuestra era. La doctrina de la satisfacción instantánea es un problema primordialmente espiritual. La necesidad desesperada hoy no es un mayor número de personas inteligentes, de personas talentosas. Se necesitan personas más profundas.
más profundas, más santas. En mi calidad de pastor, yo puedo ser tan superficial y hueco como cualquiera, a pesar de ser un líder. Puede faltarme profundidad y todo lo puedo hacer por rutina, sin devoción personal. El ambiente eclesiástico nos da la tendencia a acostumbrarnos, porque no nos da profundidad. No nos convertimos en íntimos con Dios siendo fieles activistas en un templo. No podemos mantener la devoción personal a Dios ignorando los ejercicios espirituales que nos muestra la Biblia. Existe un aluvión de técnicas para el automejoramiento, pero también tenemos una epidemia de depresión, suicidio, vaciedad personal, escapismo por medio de drogas y alcohol, obsesión con lo oculto, consumismo, sexo, violencia, y todo combinado con la incapacidad de sostener relaciones personales profundas y duraderas. Tenemos jóvenes más vacíos que nunca, viviendo en estado depresivo, sin metas. Pero aunque la gente no lo entienda o no lo quiera aceptar, el problema es espiritual. Y como es espiritual el problema, también es espiritual la cura. Debemos vivir en equilibrio, pues a pesar de nuestra buena teología, trabajo y dedicación, podemos vivir sin devoción. John Stott, en un libro pequeño pero maravilloso, titulado Lo que Cristo piensa de la Iglesia, él dice que los creyentes de la iglesia de Éfeso habían caído de las alturas de la devoción a Cristo a que habían escalado. Habían descendido a las llanuras de la mediocridad. En una palabra, se habían descarriado. Los corazones de los creyentes efesios se habían enfriado. Esta declaración que dice se habían enfriado debe producir un escalofrío. Frío con Dios, pues Dios no soporta ni la tibieza ni la frialdad. John Stott continúa diciendo, su primer hervor de éxtasis ya se había desvanecido, su primera devoción a Cristo se había enfriado, habían estado enamorados de Él, pero habían perdido ese amor. Lo que Dios demanda es que nuestra fe en Dios, nuestra conciencia de su poder, de su omnipresencia, de su omnipotencia, de su omnisciencia, sea real y permanente. Es que, ¿sabe qué? Existen cristianos que tienen más devoción por su trabajo que por Dios. Otros tienen más temor a sus cónyuges, a sus pastores, que a Dios. Por eso hacen cosas que Dios rechaza cuando están solos, a pesar de que Dios está presente. Cosas que nunca harían frente a sus pastores o cónyuges. Tienen más temor a sus pastores y cónyuges que a Dios, que siempre está presente. Ellos tienen más autoconciencia de la presencia de autoridades humanas que de la presencia de la autoridad divina. Esas personas nunca golpearían, maltratarían o insultarían a su esposo en frente de su pastor. Algunos nunca verían pornografía frente a su esposa, pero lo hacen frente a Dios, que es omnipresente, que está en todo lugar. ¿Cuál es el problema? Sencillo. Tienen más temor y devoción a las autoridades humanas que a la autoridad divina, del Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Si la iglesia de Éfeso se había enfriado, había perdido su devoción. Dios quiere que esa fe y ese amor permanezcan inalterables. ¿Recuerda cómo se despidió Pablo en su carta a los Efesios? Al despedirse en la carta, capítulo 6, versículo 24, note lo que le dice. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Inalterable? Pasaron un poco tiempo, pasaría el tiempo, y los efesios de un amor inalterable lo alterarían, dejarían su primer amor. Se meterían en el enredo de la mediocridad. 30 años pasaron, solo 3 décadas. Y Stott describe la nueva actitud de los efesios.
quienes tenían un amor inalterable. Ahora, la marejada de devoción había menguado y estaban desapareciendo rápidamente. Ellos trabajaban esforzadamente, pero no con amor. Soportaban tosudamente, pero sin amor. Sometían a prueba a los que les enseñaban, pero no tenían amor en sus corazones. Por eso Dios le dice: has dejado tu primer amor. Hubo un tiempo, tal vez estas palabras son para usted también. Hubo un tiempo en que tenías un amor inalterable, pero ya lo has dejado. ¿Alguna vez disfrutaste de devoción consistente, significativa, satisfactoria? Es más, resultó en una transformación de tu pensamiento, tus actitudes, una transformación de la manera como te relacionabas conmigo. Me tomabas tan en serio que te dedicaste a aprender la verdad, a evaluar a los engañadores, a trabajar con paciencia y arduamente. Pero en el proceso te convertiste en un cabezón evangélico, en un celoso de la letra, pero perdiste tu devoción conmigo. Espero que no sea ese su caso. Espero que esté contento, que tiene una relación de devoción total a su Rey y Señor. Mi conclusión: el alto conocimiento, el activismo y el celo por la doctrina, sin amor genuino por Dios, nos mete en la mediocridad, en una vida cristiana rutinaria y sin pasión, y sin la devoción genuina y sincera por Dios, que nos permite no solo practicar partes de nuestra fe, sino vivirla integralmente, y no por miedo o culpabilidad, sino porque amamos a Dios y anhelamos vivir en santidad. Bueno, después de una plática como esta, ¿cuál debe ser nuestro compromiso? El suyo y el mío. Señor, me comprometo a tomarte en serio, no dejarme seducir por la religiosidad. Me comprometo a que tú serás no solo el Salvador, sino el Señor de toda mi vida. Y lucharé con tu ayuda para vivir en santidad. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Gracias por su asistencia a nuestro servicio de hoy. No olvide dar me gusta y compartir este recurso para bendecir a otros. Síganos en redes sociales y contáctenos. Nos encuentra como David Ormachea. Hasta pronto.